Hay interferencia. Tiene una interferencia. Hola, hola, hola. Este está súper bien. Con este lo que te da. No, no. Dice que no. Se acerco ahí. Ahí está bien. Así. Bueno, está recuperando. Buenos días. Vamos a arrancar nuestra última clase de esta asignatura correspondiente a este curso de actualización. Hoy entonces rematamos el proceso de legislación electoral, la evolución de la legislación electoral en el Paraguay, con los dos últimos periodos que corresponden precisamente a las dos últimas constituciones, la segunda de las cuales está vigente. Estamos hablando de la Constitución de 1967, hasta donde llegamos ayer, que va a configurar cierto cambio en el sistema electoral, y la última Constitución, la 92, la vigente, aprobada hace 32 años, ya, que sí configura una alteración importante en la manera de escogimiento de las elecciones. Entonces vamos con la primera. Llegamos ayer hasta acá, después de poner un poco el estatuto electoral implementado por el gobierno estronista de 1960. Interín su vigencia, se cree conveniente la ciudadanía y la clase política también, adelante, cree conveniente modificar otra vez la Constitución. Estamos hablando de la Constitución de 1940, la que dijimos en la clase de ayer cuando desarrollamos que era de corte totalitario. O sea, no era totalitaria porque no asumía, no le daba un solo poder a una sola parte del poder, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ustedes ya lo saben, no le daba todo el poder. Pero sí había una fuerte preponderancia del ejecutivo, ya lo dijimos, traducido en la facultad que tenía por ejemplo, de disolver el Congreso. Cualquier cosa que no le gustaba, él disolvía el Congreso, y eso por supuesto ya le dejaba en una situación de gobernar solo. Exacto. Inspiraba a Mussolini también la facultad de gobernar por decretos. O sea, no hacía falta que le consulten nada al Congreso, a la Cámara de Representantes, como se llamaba en esa época. Y también vimos que el Estatuto del 60, lo más importante que dispuso fue la adopción de un mecanismo de reparto de los curules o de los asientos en la Cámara de Representantes a través del método de mayoría con prima que hablamos, método exportado directamente y sin escalas de la legislación de Mussolini, del modelo fascista mussoliniano. Aquel en virtud del cual el partido que gana por mayoría de votos tiene el 66% de la Cámara, 3/4 partes, quedando un 33% a repartirse entre los partidos de la oposición.
sea, un método de reparto que, aunque la Constitución decía representación proporcional, la ley, ustedes saben, la ley está por debajo de la Constitución, la ley establecía lo contrario. La ley establecía un método de reparto que no era proporcional, están viendo ustedes. 66% frente a 33% es una desproporcionalidad absoluta. Entonces, lo que hay que señalar acá es que mientras la Constitución Nacional decía una cosa, que aseguraba la representación proporcional, la ley electoral, en este caso el Estatuto del 60, disponía un método de reparto no proporcional, que por supuesto fue objeto de crítica de los opositores de la época. Hay un libro del profesor, ya fallecido por supuesto, Justo Pastor Prieto, que fue miembro del Tribunal Electoral de la capital de la época. Se llama Estatuto Electoral Cuestionado, y donde precisamente, entre otras cosas, hace una encendida crítica a esto. Justo Prieto. Por ahí hay algunos ejemplares en algunas librerías del libro de Justo Prieto. Que más que nada es un comentario sobre una ley que ya ustedes lo saben, está derogada. Bueno, y así llegamos hasta la Constitución del 67, una Constitución que seguía siendo tributaria del modelo contencioso clásico o político que explicamos también ya, o sea, aquel en virtud del cual no existía propiamente un órgano jurisdiccional que juzgue las elecciones, como ya a la sazón, en 1967 ya era común en varios países de la región y de Europa. O sea, por ejemplo, un tribunal constitucional o un tribunal propiamente ya electoral que juzgaba, organizaba y juzgaba las elecciones. Eso en Paraguay a finales de la década de 60 todavía no era así. O sea, a finales de la década de los 60 y muy posteriormente también. ¿Por qué? Porque la Constitución del 67 volvió a establecer un contencioso político. Es decir, los representantes, la Cámara de Representantes, juzgaba las propias elecciones. Con esta constitución, el Congreso se volvió nuevamente bicameral, como era en 1870. Es decir, hubo nuevamente diputados y senadores, pero esos diputados y senadores volvieron a conservar la facultad de juzgar sus propias elecciones. Si bien es cierto, había una junta electoral central que era un órgano administrativo que organizaba las elecciones, toda la cuestión que tiene que ver con el registro cívico, empadronamiento de los ciudadanos, habilitación de los locales de votación, de las mesas receptoras de voto, todo eso que tiene que ver con organizar las elecciones, hacía la Junta Electoral Central a través de las juntas electorales seccionales que estaban repartidas en todo el país. Y ese órgano también juzgaba las elecciones de presidente de la República. Pero el Congreso, diputados y senadores, continuaba conservando la facultad de juzgar sus propias elecciones. Para lo cual la Junta Electoral Central le remitía las actas de votación al Congreso. Bueno, ¿qué otra cosa decía la Constitución del 67? Hablaba de la representación proporcional, reiteraba la representación proporcional, pero aún continuaba el modelo de mayoría con prima que se estableció en el 60. Eso no fue cambiado. A pesar de que la Constitución Nacional decía representación proporcional, o sea, reiteraba lo que ya decía la Constitución del 40, el método de reparto desproporcional al que estamos señalando no se cambiaba. Y no se cambió hasta 1989, hasta que se derogó la Constitución del 67. Perdón, no se cambió hasta 1990, perdón, que fue que sobrevino el golpe de Estado. Hasta ese momento no se cambió. Bueno, artículo 120, otra cosa muy importante de esta Constitución, habla de los partidos políticos. O sea, esta Constitución en el Paraguay significa lo que se llama lo que se dio en varios países antes de 1967,
la constitucionalización de los partidos políticos. Es decir, que la Constitución Nacional mencione algo de los partidos políticos. Si ustedes hoy revisan todos los textos constitucionales vigentes, sancionados, finales de la década del 80, la década del 90, 1990 en adelante, 1980, van a encontrar que la gran mayoría de esas constituciones habla ya de los partidos políticos. Inclusive, la primera en la región latinoamericana que menciona la importancia de los partidos políticos en la democracia es la Constitución uruguaya de 1911, una constitución de vanguardia, y la Constitución de Querétaro, que hoy es México, de 1917. ¿Por qué quiero señalar la importancia? Hoy nadie desconoce que los partidos políticos son importantes en la democracia. No hay manera de asegurar la democracia sino a través de asegurar el pluralismo político. O sea, que la gente piense de manera diferente. Que la gente tenga una concepción propia de cuál es el papel del Estado y cuál es la concepción del ser humano en la sociedad. Que ustedes ya lo saben, hay distintas concepciones. Hay una filosofía liberal que piensa que el Estado tiene que meterse no mucho en la administración del Estado. Hay otra filosofía que sí piensa que el Estado tiene decidida participación en la vida del Estado, como el socialismo. Hay posiciones mixtas que se encuentran en una posición intermedia y todas ellas inspiran a tomar el poder para tratar de que esa ideología se ponga en práctica en el ejercicio y en el control del Estado. Para eso están los partidos políticos. Y sin partidos políticos, uno no puede sostener de que hay pluralismo político y consecuentemente no hay democracia. La base de la democracia es el pensamiento diferente, el pluralismo político. Yo expreso mi pluralismo, mi manera de pensar, asociándome con gente que piensa igual que yo y tratando de proponer un elenco de candidatos que, si tiene el apoyo popular, gobierne y ponga en práctica esa ideología. Ahí ustedes ven por qué es importante el partido político en el Estado. Esto no era visto así en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por eso las constituciones de ese tiempo nada decían de los partidos. Pero, les dije yo, a principios del siglo XX fueron las constituciones de los países ocupándose de esto. Y en el Paraguay, la constitución, en el Paraguay no se ocupa de lo que es el partido político, a pesar de que ya había, ustedes ya lo saben, desde 1887 hay partidos políticos en el Paraguay, con la formación primero del Partido Liberal, el Club del Pueblo y también la Asociación Nacional Republicana, el primero en julio, el segundo en noviembre de 1887. Desde ese tiempo hasta 1967, ya iba a ser casi 100 años, ninguna ley, o sea, ninguna constitución, la ley sí, porque dijimos que el Estatuto del 60 ya incorpora algo, pero ninguna constitución aseguraba eso, o sea, no tenía rango constitucional. Y eso se adquiere con esta constitución. Ya dice, los partidos políticos son asociaciones de hombres libres que profesan la ideología democrática a través de sus estatutos, algo así. Entonces, esa es otra virtud de esta constitución. No tiene pila, parece esto. Bueno, vamos a... Este que está en modo presentación, bro. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, que es esta. No está en modo presentación, parece. Bueno,
Bueno, vamos a analizar entonces a partir de acá todas las leyes que fueron electorales, que es nuestro objeto de estudio, que fueron dictadas con posterioridad a 1967, que ya tuvimos una constitución. Ahí está. En la clase de ayer, por ejemplo, se acordaron algunos compañeros de que 25 de agosto era feriado. Uno de los tantos feriados que tenemos antes, los que tenemos más de 40 años, nos acordamos, hace mucho había varios feriados, estaba el 12 de octubre, estaba el 14 y 15 de mayo, estaba el 15 de agosto, estaba el 25 de agosto, aniversario de la jura de esta constitución del 67, que era feriado. Bueno, entonces un 25 de agosto del 67 fue jurada la constitución de este año, de ese año del 67, y bajo la égida de esa constitución que describimos brevemente, se dictó otro estatuto electoral, que fue el estatuto de 1981. ¿Qué es lo que modificó este estatuto? Básicamente continuó todo lo que ya establecía el 60, el estatuto del 60. Propiedad y símbolos partidarios y prohibiciones, en eso innovó. O sea, cada vez por los partidos políticos iban adquiriendo más protagonismo y más desarrollo. Entonces, eso significaba que la ley tenga que ocuparse de más cosas. Y una de ellas es precisamente los símbolos partidarios y prohibiciones en cuanto a su uso. O sea, normas que regulen que otro partido político no pueda usar la misma bandera, el mismo símbolo, etc. Eso tenía que ser objeto de protección legal y eso lo hacía este estatuto. Prevía la posibilidad de que los partidos políticos se unan para competir en una elección. Hablaba de los cargos directivos de los partidos, prohibición de que los partidos se subordinen a fuerzas exteriores, a partidos de otros países, prohibición de predicar odio, lucha racial, clase, apología al delito. Esto todo por virtud de la influencia que por ese tiempo ya dictó los juicios de Nuremberg y todos los intentos por prohibir partidos fascistas o nazifascistas como era el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿verdad? Ustedes lo saben, este partido era un partido que pregonaba el odio racial, la aniquilación de gente, la superioridad de una raza. O sea, cuestiones que no son democráticas. Y en la segunda mitad del siglo XX, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los ordenamientos jurídicos que se ocupan de los partidos establecían prohibiciones en ese sentido. O sea, la necesidad de que los partidos, controlar la ideología de los partidos políticos, la necesidad de que los partidos políticos profesen ideología democrática. Ya dijimos también en la clase de ayer que en el Estatuto del 60 se hablaba de que se prohibían los partidos que no fuesen democráticos. Eso ya establecía el Estatuto del 60. Y por esa razón el Partido Comunista nunca era reconocido. A pesar de que los comunistas dicen que sí cumplían ellos la democracia. Solo que para ellos era otro tipo de democracia, otra visión de la democracia tienen los comunistas. Pero bueno, eso es otra cuestión. Sí. Derecho a realizar propaganda por cualquier medio. También por primera vez una ley electoral habla del derecho de propaganda. Eso es algo que no se vio en las anteriores leyes. Prohibición de uso de símbolos, himnos, imágenes, retratos extranjeros, publicaciones anónimas que atenten contra la dignidad humana, atenten contra la moral pública. O sea, se controla el contenido de la propaganda. Otra cuestión nueva en toda ley electoral, algo que no estaba legislado hasta antes de la ley del 81. La que está actualmente es la de 72 horas antes de la votación, ¿verdad? 48. 48 horas. Esa es la veda electoral que habla. ¿Sí? Un periodo que se tiene que respetar, que no se tiene que... Bueno, eso todavía acá no había. Pero por lo menos se comenzaba ya a ocuparse la ley de lo que es la propaganda electoral. Si ustedes tienen entonces que decir, ¿cuándo fue la primera vez que en el Paraguay se ocupó del tema de propaganda electoral? Estatuto Electoral de 1981.
Porque algo parecido no se ve en el Estatuto del 60 y por supuesto en la legislación anterior es mucho menos. ¿Por qué? Porque el tema de la propaganda electoral es un fenómeno que se desarrolla recién en la segunda mitad del siglo XX. El estilo de hacer propaganda política final del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, era otro. No estaban todavía los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita. Eso todavía tenían, la prensa escrita sobre todo tenía un desarrollo todavía relativamente breve. Los fenómenos de largo alcance, como es la tele, como es la radio, ni qué hablar lo que hoy son las redes sociales, no existían en esa época. ¿Cómo se realizaban la comunicación política? A través de los famosos mitines. Los mitines políticos, o sea, el encuentro en un local de manera presencial en donde se presentaba al candidato y exponía su programa, arengaba al electorado a votar por el partido. Ese es el estilo de hacer comunicación política a principios del siglo XX. Si es que esto era así, entonces la ley, por supuesto, que no se va a ocupar de lo que adquirió desarrollo vertiginoso después, con la propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación. Y en 1981 eso ya era una realidad bastante desarrollada, aunque en Paraguay todavía era algo incipiente. Bueno. Y finalmente llegamos a 1989, que ya lo saben ustedes, año del golpe de Estado que derrocó al general Stroessner, y ello dio lugar a un régimen de apertura de las libertades, que hay que decirlo, estaban bastante restringidas con el gobierno tronista. Significó la participación y el llamado inmediato a nuevas elecciones ese mismo año. El golpe sobrevino en febrero del 89, ya para abril de ese año se estaba llamando a elecciones para elegir al candidato que completaría el mandato del general Stroessner. Porque hay que señalar, el general Stroessner fue reelegido para creo que un cuarto mandato ya en 1988, ¿sí? Hubo elecciones generales en 1988, otra vez ganó el general Stroessner, iba a ir por 5 años más. Hasta que un año después le hacen el golpe de Estado y truncan su periodo de mandato. El Estado no podía quedar acéfalo, se tenía que elegir a alguien que complete el mandato. Eso significó entonces rápidamente organizar elecciones que sean transparentes, pero eso no era una tarea fácil. Teníamos un estatuto electoral bastante cuestionado, que primeramente había que cambiar el método de reparto, que hablábamos, la mayoría con prima. Había que cambiar el estatuto de 1981 que restringía bastante la formación de los partidos políticos. Y había que facilitar la votación, que era toda engorrosa porque había que usar la libreta cívica. Y sobre todo, había que sanear el padrón electoral que estaba bastante viciado. O sea, grandes desafíos involucraron a la Junta Electoral, que era el órgano que tenía que organizar las elecciones. Junta Electoral Central. Entonces, el primer decreto, fíjense, provisoriamente tomó el poder el general Rodríguez, el que encabezó la revuelta. Ya lo saben ustedes. Y el primer decreto, los dos primeros decretos. El primer decreto, se ascribe el Estado paraguayo al Pacto de San José de Costa Rica, sí, que garantiza ciertos derechos humanos fundamentales. Primer decreto que dicta Rodríguez en función de gobierno. Segundo decreto, elimina los requerimientos de la ley 886, que es la que recién vimos, que exigen la inscripción en el registro de los partidos con una obligatoriedad de presentar 10.000 afiliados. O sea, el partido que no tenga 10.000 afiliados no podía ser reconocido como partido. Difícil de llegar, pero era un requisito. Y otro requerimiento, tenía que esperar 2 años para poder presentar candidatos. Bastante exigente estos requisitos que establecía el Estatuto del 81. Bueno,
A través de este decreto se levantaron esos dos requisitos, pudieron ser reconocidos muchos partidos. Me acuerdo que se reconoció el Partido Liberal Radical Auténtico, que estaba en la clandestinidad, Partido Humanista, Partido Comunista también se le reconoció, Partido Blanco, Partido de los Trabajadores, una serie de partidos lograron finalmente su reconocimiento. Fue un periodo que afloraba la posibilidad de que gran cantidad de gente participe. Después, la ley 10 de ese año, estamos hablando de 1989, se dan cuenta cómo en un apretado tiempo, de febrero a abril, salieron muchos decretos y muchas leyes para tratar de ajustar el sistema electoral. La ley número 10 del 89 declaró caduco el padrón cívico que estaba rigiendo hasta ese momento y ordenó un nuevo padrón, la confección de un nuevo padrón que mal se pudo hacer. Imagínense, en 2 meses no se puede hacer un nuevo padrón. Así que van a encontrar tal vez en los reportes de las elecciones de ese año que el padrón, por supuesto que estaba viciado. Se trató de sanear lo más que se pudo, pero en 2 meses era difícil. Era muy difícil, casi imposible. Y acá está la muy importante disposición de esa ley. Artículo 9, que dice: la cédula de identidad será el único documento válido para la identificación del elector, tanto para su inscripción en el RCP como para la emisión del voto. ¿Esto qué significa? La supresión de la libreta cívica. O sea, la libreta cívica, que fue establecida como documento electoral en aquella lejana ley de 1911, vio su final con la ley 10 del 89. A partir de cuando el elector lo único que tiene que hacer para votar es la presentación de su documento, su cédula de identidad, la libreta cívica. Hasta los 80. No, hasta 89, exacto, hasta 89. Después vino el código del 90 que repitió nomás lo que dice. Si ustedes tienen que hilar fino acá, no es el código electoral del 90 el que garantiza, el que elimina las libertades cívicas, sino que es esta ley que estuvo antes, ley número 10. Bueno, y así se llamó a elecciones presidenciales el 1 de mayo del 89 para completar el periodo constitucional que dijimos. Inconcluso, donde ganó el que fue presidente provisional, general Rodríguez. Ahí están más o menos los guarismos, ganó por el 31,2% de los votos. Dentro de las falencias hay que decir lo que significaba un padrón no totalmente saneado. Imagínense, un padrón viciado que fue construido de manera poco clara, de manera no pública, por espacio de 35 años o 30 años. No podía cambiarse en 2 meses. ¿Se refiere a justamente a las personas fallecidas y todo? Exacto. Personas fallecidas, personas que a lo mejor vivían en otra parte. Una serie de cuestiones. Sanear significa que el padrón tenga datos precisos de dónde vive la persona existe, la persona está viva, todos esos datos. La persona está con el nombre correcto. Imagínense, nosotros hemos declarado, luego se declaró después un padrón caduco en el año 96, se declaró un nuevo padrón, un nuevo registro cívico, que es el que nos rige. Todavía sigue habiendo gente fallecida. No por culpa de la justicia electoral, no por culpa de nosotros, sino por culpa de que los interesados no declaran ese dato. O no se cruzan eficientemente los datos con la oficina de funciones, por ejemplo, con la dirección del registro civil, a pesar de que hay una codirección. O sea, es la ciudadanía también la que tiene que comunicar a los estamentos correspondientes los decesos y compañía. Sí, o sea, que ya votan ya no creo, pero que está figurando. Ah, claro, sí, por supuesto. Pero se está implementando, se está tratando de llegar a la posibilidad de detectar eso, hacerlo más evidente para erradicar el problema. O sea,
La persona que ya se ve que tiene 106 años y está en el padrón, por supuesto que ya se presume que ya fue y se pretende a la gente declarar el voto facultativo de esta gente. De los mayores de 75 años, de hecho, es un voto facultativo ya. Uno está obligado a votar hasta los 75 años. Bueno. Bueno, ahí está, después del 89, y después que ganó Rodríguez, una de las primeras tareas que se abocó a hacer fue la modificación de la ley electoral. Y fruto de este trabajo ingente, porque se modificó bastante, fue el Código Electoral de 1990, el primer código electoral. O sea, un código anterior al que nos rige. El código que está vigente ahora es el Código Electoral del 96. Pero antes que ese código, el primer código electoral paraguayo, o sea, que reúne el estatus de código, ya no es más ley, es código, porque es un cuerpo normativo sistematizado, dividido en títulos, capítulos, secciones, y por esa razón se llama código. Bueno, fíjense, 369 artículos, casi 400 artículos tiene, dividido en 7 libros. Ahí están los nombres de los libros. Principios fundamentales, partidos y movimientos políticos. O sea, ya hay un libro especial que se ocupa de los partidos y movimientos políticos. Hay un libro especial que se ocupa de lo que tiene que ver con el proceso electoral. La confección del padrón, toda esa parte que nos interesa, que interesa mucho a nuestro trabajo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la gente que comparece a inscribirse, cuando eso la inscripción era de manera no automática. Lo que tiene que ver con la justicia electoral, pero cuando eso es la justicia electoral se entendía como un fuero, como una jurisdicción integrante del Poder Judicial. De hecho, tenía la sede del Tribunal Electoral de la capital, tenía la sede en el Palacio de Justicia que está en Sajonia. Financiamiento estatal, propaganda electoral también ya había y sanciones. En el capítulo de sanciones están todas las causas de nulidad de elecciones y también todas las conductas consideradas como delitos y como faltas electorales. Tal y como es en el código actual. De hecho, el código actual es bastante parecido a este código que se inauguraba en 1990. Los partidos políticos están reconocidos como personas de derecho público. Eso es muy importante, le da un estatus muy importante al partido político, porque le autoriza a presentar candidatos y también le autoriza a recibir auxilio estatal. Eso antes no había y se garantiza a través del Código Electoral del 90. Auxilio estatal quiere decir la contribución que haga el Estado con carga a las finanzas públicas, a través del aporte estatal, que es un aporte para sostener al partido político en su funcionamiento, porque el partido político tiene que funcionar permanentemente, y el subsidio electoral para costear los gastos que irrogan las campañas en ocasión de elecciones. Más detalles sobre eso van a darlo con el profesor Federico, cuando detalle un poco todas las normas que tienen que ver con el Código Electoral vigente. Bueno, reconoce a los partidos políticos derecho de celebrar alianzas, se establece que ahí en más se denomina la justicia electoral, pero ya lo aclaramos, es un fuero integrante del Poder Judicial. Bueno, y también que los tribunales electorales que están en ese fuero resolvían los litigios internos que habían en los partidos políticos, o sea, entre las corrientes internas partidarias y entre los partidos políticos entre sí. Este entonces es el Código Electoral del 90, que era una normativa que estaba relativamente bien, satisfacía plenamente las exigencias de ese tiempo y no se hubiese cambiado si es que no se hubiese cambiado la Constitución como se hizo 2 años después. Entonces, más de la ley 1/90, que es el Código Electoral, se imponía el voto directo para la elección de autoridades supremas en los partidos políticos.
Eso es otra reivindicación muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa la erradicación en los partidos políticos de lo que se llama la democracia interna. Antes de 1990, las autoridades partidarias eran elegidas no democráticamente, sino dedocráticamente. O sea, había una cúpula dirigencial que elegía quién iba a ser presidente del partido. ¿Y esto qué quiere decir? Que al interior de los partidos políticos no había completamente democracia. O sea, el afiliado no elegía quién iba a ser su autoridad, como hoy para nosotros eso es común. Para aquellos que son afiliados, que tienen una vida partidaria activa, se dan cuenta de la importancia que es que yo participe eligiendo a las autoridades de mi partido. Yo afiliado. No. En esta época el dirigente o la cúpula dirigencial era la que elegía. O sea, antes de esta época. Entonces, si los partidos políticos son los pilares de la democracia, ¿cómo vos le vas a pedir al partido político que sea democrático si no practica al interior de la democracia? O sea, el partido político para sostener la democracia, pero lo cierto es que adentro no es democrático. Lo cierto es que adentro se practica lo que se llama la ley de hierro de la oligarquía. ¿Alguien sabe lo que quiere decir oligarquía? Oligarquía. Googleen un poco oligarquía. Dice la oligarquía. Más o menos. Sí. Alguno que otro partido. Indirectamente, Sí, es correcto. Sí. Tienen otro nombre, pero básicamente Sí. una democracia similar a la que se practicaba en Estados Unidos. Eso. Yo no sé hasta qué punto, en mi opinión, hasta qué punto eso podría decirte que no es democrático desde el momento en que los afiliados elegían a sus convencionales y eran sus convencionales. Era un voto indirecto. Correcto. Sí. Pero después los convencionales tenían ¿En qué partido eso? Bueno, tal vez. Y de hecho, el comienzo del fin del Partido Colorado se da cuando hay una ruptura entre los radicales manistas y el equipo de Sí. cuando le iban a se toma la junta de gobierno en una convención no le permiten entrar a los tradicionalistas y un año después. Sí. Tradicionalistas y militantes. Sí. Claro. Bueno, muy buena tu aclaración. El Partido Colorado. Pero hay partidos que no tenían ni siquiera esto legislado. No decían nada los estatutos. Entonces, eso significa, en el Partido Democrático hacemos la salvedad. Entonces, antes de 1990 se practicaba una democracia indirecta. Tal y como era, por ejemplo, en la Constitución de 1870 con el cargo de presidente que ya explicamos. Se elige a unos convencionales, estos son los que eligen al candidato, presidente. Bueno. Colorado legislaba muy bien eso. No sé si el Partido Liberal Radical Auténtico, pero había una serie de partidos reconocidos y no reconocidos que nada decían al respecto. Desde el momento que la ley obliga a todos los partidos políticos a que elijan autoridades por la elección libre, directa y secreta de sus afiliados, está garantizando de manera invariable en todos los partidos políticos
que estos incorporen prácticas democráticas a su manejo interno. Y eso es muy importante. Reitero yo la pregunta retórica que les hice. ¿Cómo vas a sostener que los partidos políticos garanticen la democracia si no son democráticos? ¿Encontraron lo que quiere decir oligarquía? Correcto. En un grupo pequeño. Sí. Y ley de hierro de la oligarquía es una designación que hizo un filósofo alemán, Michels, Robert Michels, para aquellos que quieran googlear, que él hizo, Michels es de origen socialista, en el segundo decenio del siglo XX, dijo él, estudió todos los partidos políticos, y no solamente los partidos políticos, sino todas las organizaciones intermedias. Sindicatos también estudió él. Y se dio cuenta que tanto el partido político como el sindicato, como un club social, deposita la masa de los afiliados o la membresía, los miembros, depositan en alguien para que dirija el partido. O sea, por una cuestión de organización, le da a fulano, mengano, sultano, que son los más inteligentes para que nos gobiernen, para que manejen el partido, que no es cosa fácil. En la medida en que esta gente se perpetúe en el poder, ya después nunca más va a querer largar. Y con el tiempo, 10, 20, 30 años en el poder, uno ya quiere hacer lo que quiere. Y ya generalmente no quiere, bajo ningún punto de vista, que alguien ingrese en la camarilla a tratar de cambiar algo. Exacto, exacto. O su hijo, o alguien de su confianza, pero no la masa de afiliados. Y eso significa la ley de hierro de la oligarquía. O sea, se genera mecánicamente en toda organización intermedia, si no hay elecciones periódicas, una oligarquía que controla al partido siempre. Sucedió en los partidos liberales, socialistas, ecologistas, sea lo que sea, sindicatos socialistas, en lo que sea, hay ley de hierro a la oligarquía. Ajá, sí. Sí, sí, y bueno. Claro, en su sindicato no puede entrar nadie que no sea su familia o su gente de su primer anillo. Y a lo mejor hay elecciones, pero están todas mañanas y siempre gana él. O sea, no es solamente garantizar elecciones, sino que las elecciones en verdad sean libres y transparentes. O sea, que el órgano que organiza interno del partido político o de la asociación intermedia que organiza elecciones también sea imparcial. No esté copado por gente que responde al oficialismo interno. Bueno, entonces, elecciones internas a partir del Código Electoral del 90. También se habla del subsidio electoral, que es la contribución que el Estado se obliga a prestar a los partidos políticos por los gastos de campaña. En la idea de que el partido político es esencial a la democracia y para garantizar de que tenga perdurabilidad en el tiempo, entonces el Estado se obliga a subvencionarle los gastos de campaña que eran muchos ya por este tiempo. Realmente una dificultad siempre para hacer política es el costo de la campaña, porque se hace hoy día y ya desde la última parte del siglo XX se hacía a través de los medios masivos de comunicación que recién dijimos. Medios que siempre fueron caros. Siempre fueron caros. Salir en la televisión o rentar un espacio de breve segundo en la televisión o en la radio siempre cuesta plata. Minuto al aire, afíchelo ya costaba plata en esa época que era el medio, como se hacía antes la propaganda. Y esto generaba costo a los partidos políticos. Y el Estado, a través de esto, y en sintonía con el pensamiento de varios países de la región, incorporó una contribución directa por parte del Estado a los partidos políticos que se llamó subsidio electoral.
A partir del 90. Exacto. ¿Antes de qué? No, posterior. El subsidio en Paraguay es posterior a la elección. En otros países antes. Claro, claro. O sea, en otros países se da el subsidio antes, pero te da sobre una presunto gasto que vas a tener. Es mucho más justo que el gasto, el reembolso que te da el partido, que nunca va a ser total, siempre es parcial, se haga sobre la base de los gastos que efectivamente tuvo el partido político. Que por supuesto obliga a documentar, y eso es objeto de las leyes de financiamiento que hoy también son una realidad en el Paraguay. Hay 3 leyes de financiamiento que se ocupan de este tema. Bueno, y también finalmente las sanciones, o sea, un capítulo que divide las causales de nulidad de elecciones, que es un aspecto muy importante. ¿Por qué tiene que anularse una elección a nivel de mesa de votación, a nivel de local de votación, a nivel de todo el país? Están estipuladas todas las causales y eso se preveía ya en esta ley. Finalmente, infracciones penales, es mucho más sistematizada que las leyes anteriores, porque nosotros ya lo hemos señalado, tenemos mención de algún delito, de alguna falta, de algún delito, alguna infracción electoral ya desde las leyes de 1911, pero en el Código del 90, por supuesto que ya se sistematizó de mejor manera. Bueno, muy bien, y así llegamos hasta la Constitución de 1992. Yo les decía que el Código del 90 estaba muy bien, pero se tuvo que cambiar porque se cambió la Constitución Nacional. Y tenía que ajustarse la ley electoral a lo que dice la Constitución. ¿Y cuáles fueron los principales cambios de interés en la Constitución del 92? El abandono del contencioso político que tanto explicamos, trasladando como facultad exclusiva y excluyente de la justicia electoral en organizar, y no solamente organizar, sino juzgar también las elecciones y declarar los títulos y los resultados y los derechos de quienes resulten electos. Eso finalmente, como siempre acontece en el Paraguay, a la saga, mucho después de lo que se realizó en otros países, finalmente se incorporó en la Constitución de 1992, que es la Constitución vigente. Antes entonces es facultad del Congreso nomás. Sí, desde 1870. Facultad del Congreso. O sea, vamos a ver enseguida la periodificación que hice, ¿verdad? Pero no es sino a partir de esta Constitución reciente, relativamente reciente, donde se garantiza este contencioso jurisdiccional que es mucho más equitativo. ¿Por qué? Porque da la posibilidad de que un órgano supuestamente imparcial juzgue las elecciones, organice las elecciones y juzgue. Y estamos hablando de un órgano de derecho, o sea, integrado por profesionales con título de abogado versados en derecho electoral que van a encargarse de esto. O sea, cada vez más se vuelve técnico el organismo organizador de las elecciones. Por eso dice ahí, se unifican en un solo órgano las funciones administrativas que tenía la Junta Electoral Central de organizar las elecciones con las facultades jurisdiccionales que tenían los tribunales electorales que estaban en el Palacio de Justicia, que eran parte del Poder Judicial, como les señalé. Eso se unifica y se convierte, se forma lo que hoy conocemos como la justicia electoral. Autárquicamente no. Bueno, por eso autárquicamente tiene un presupuesto especial diferente del de la Corte, pero en lo que sí está supeditada al Poder Judicial es en sus resoluciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el máximo órgano en materia electoral, puede decidir una cuestión electoral, una controversia electoral con carácter definitivo, con su resolución, pero esa resolución puede ser llevada a la Corte en acción de inconstitucionalidad. Por eso se dice que no es totalmente independiente en vez del Poder Judicial. Sí.
Exacto. En lo que jurisdiccionalmente hablando es así. Las resoluciones del TSJE pueden ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no por una de sus salas. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, el reparto de los cargos, por ejemplo, grupos de los partidos en la justicia electoral? Porque la ley 635 establece eso. Y porque así lo quisieron los políticos. Así es sencillo. Acá no hay que, o sea, yo hago mía acá la palabra que dijo un catedrático español una vez. La política no puede ser modulada por la ley, porque la ley la hacen los políticos. Y los políticos siempre van a hacer la ley de acuerdo a su conveniencia. Eso hay que reconocerlo. Y si está plasmado en la ley 635 que la integración de los órganos de la justicia electoral se hará de acuerdo a la representación política, es porque así lo quisieron los políticos. Entonces, esa ley que salió 5 o 6 años después de la presidencia. Sí. ¿Qué es lo que se buscó? Que haya un mismo control dentro de la institución que iba a organizar y juzgar las elecciones. Ese es el origen del por qué se tituló un vocero político para nombramiento de los funcionarios, para que exista un mutuo control que bien o mal hasta hoy funcionó perfectamente. Acá hay partidos, funcionarios de todos los partidos que se controlan mutuamente, pero ¿de dónde surge? De la economía que tuvo un partido durante 35 años. Sí, así es. Sí. 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 Y yo coincido con ustedes, ¿no? Coincido con ustedes que creo que abona un poco más lo que estoy sosteniendo. La ley la hacen los políticos, pero en base al contexto que bien agrega un poco y complementa lo que estoy señalando, que es nuestra realidad presente. Hoy día se establece que así se integrará la justicia electoral. Tal vez en un futuro más allá del nuestro se pueda tener una ley de la carrera electoral en donde se tome examen, en donde se vea el conocimiento propiamente de cada funcionario que quiera entrar acá y sea ese el único baremo para que una persona ingrese o no. Pero por lo pronto, la propia ley es la que garantiza la posibilidad de que la integración de los funcionarios de la justicia electoral se haga conforme a la representación de los partidos políticos. Hay algunos países que justamente son imparciales. Supuestamente la ley tendría que ser imparcial a un partido. Entonces, este es el único caso que se ve así, o hay otros países que se abocan a este mismo. Yo desconozco así. Bueno, Argentina es bastante parecida a nosotros, o nosotros somos bastante parecidos a ellos, y ahí también hay, la ley no tiene una disposición parecida, pero siempre la integración de los cargos se hace en base a las lealtades partidarias. Sí. Bueno, ¿qué más dice la Constitución del 92 que obligó a cambiar la ley electoral y también reconoce el referéndum y la iniciativa popular como mecanismo de democracia semidirecta? O sea, la posibilidad de que la ciudadanía también tenga una responsabilidad en el proceso de formalización de las leyes. Por esa crítica que se hace de que los representantes a veces no hacen lo que el mandato popular quiere. Entonces, a través de los mecanismos de democracia semidirecta, como son el referéndum y la iniciativa popular, la ciudadanía propia, prescindiendo por un momento de la intervención de los representantes, estamos hablando de los diputados y senadores, puede hacer leyes, puede proponer leyes o puede presentar proyectos de ley. Eso está recogido en varios países y también el Paraguay lo hizo con esta constitución.
Y como cabeza de la justicia electoral está el Tribunal Superior de Justicia Electoral y por debajo de él, al menos en la parte jurisdiccional, los tribunales electorales, los juzgados, que son los órganos que se incorporan con la Constitución del 90, y eso fue justamente lo que obligó a cambiar la ley electoral, y las fiscalías electorales. Aparte de la unificación de la parte administrativa bajo la égida del Tribunal Superior de Justicia Electoral, todos esos grandes cambios significaron alterar la normativa electoral y eso devino en lo que ustedes ya saben, el Código Electoral, segundo Código Electoral de 1996 y la Ley Orgánica de la Justicia Electoral, la Ley 635 de agosto del 96. Que es hasta donde yo llego, porque a partir de acá llegamos entonces hasta nuestra etapa vigente, que va a ser materia de otro curso. Entonces, sí. Sí. Muy importante tu pregunta. Sería la Cámara de Revisión de lo que decían los juzgados electorales con el Poder Judicial, pero no hay un paralelismo exacto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las atribuciones que garantiza la Constitución, perdón, la Ley 735, eso van a verlo con más detalle en la otra asignatura, los juzgados tienen pocas atribuciones. Aparte de contribuir a la organización del proceso electoral, como por ejemplo otorgar credenciales o fijar los locales de votación, el juez electoral tiene pocas funciones jurisdiccionales. ¿Qué sé yo? Amparo, que casi no hay, taches y reclamos, y hay un tercero que me estoy olvidando. Solamente eso puede ser revisable como Cámara por el Tribunal Electoral. Después, la mayoría de las atribuciones, la acción de nulidad, una elección, una organización intermedia y compañía, todos se presentan como primera instancia en el tribunal. O sea, en la justicia electoral, el tribunal de la jurisdicción correspondiente es el que hace de primera instancia y de segunda instancia el TSJF. ¿Por qué? Reitero, porque los juzgados tienen muy pocas atribuciones. Penosamente, ¿verdad? Porque vos le tenés ahí sentado a un magistrado formado en derecho, pero que tiene pocas atribuciones jurisdiccionales. Taches y reclamos, amparo, si es que hay, cada vez hay menos. No hay amparo, ¿por qué? Porque las acciones ordinarias son muy rápidas también. O sea, el amparo es un mecanismo ágil, rápido para proteger un derecho constitucional. Sí, exacto, exacto. Y ahí sí tiene facultad decisoria el juez. ¿Y cuál es el tercero que me estoy olvidando? Habeas data también hacen los jueces. Es un requisito de... Que es una garantía constitucional que establece esta Constitución, el habeas data. O sea, la posibilidad de que el ciudadano afectado por una información pueda alterar, borrar cualquier dato que viole su derecho a intimidad, su derecho a libre expresión, etc. El conocido caso de que vos figurás como afiliado en un partido y vos no te afiliás. El conocido caso por todos ustedes. O sea, yo figuro en el Partido Liberal, yo nunca me afilié. Yo figuro en el Partido Humanista, nunca me afilié. Entonces, ¿qué yo hago? Planteo ante el juez electoral un habeas data para que él ordene que se me borre mi nombre que se utilizó sin mi consentimiento de las filas de adherentes de ese partido. Se tiene que hacer una habeas data de... Una habeas data, exacto, que involucra dinero porque tenés que pagar a un abogado que te haga eso. Pero si no está afiliado en un partido, no puede trabajar. No se trata de trabajar, se trata de que usaron tu nombre sin tu autorización. No, no estamos hablando acá de ingresar a la justicia, estamos hablando de la persona que a él nadie le pidió para que se le afilie a un partido político y figura su nombre ahí. Sí, puede. Porque, o sea, en teoría, en la ley no dice el que no tiene partido no puede ingresar. Así no dice la ley. Esa es otra cosa. Pero yo estoy hablando de la ley. Estamos hablando de lo que dice la ley. De lo que se puede exigir porque dicen la ley. De eso estamos hablando en este curso.
Y la ley no dice nada. Bueno, acá está la Convención Nacional Constituyente que se hizo en el Banco Central del Paraguay. Entonces, para colofón, terminación de este curso, de esta asignatura, que espero que haya sido de su agrado, y espero que algo se retenga entre tantos datos históricos, tenemos esta periodización que yo ensayé de lo que fue la evolución de las leyes electorales en el Paraguay. Periodización es la división del itinerario histórico en periodos. Y podemos identificar así un periodo colonial donde está la Real Cédula de 1536. Primer antecedente del voto popular, ya lo dijimos. La ordenanza de 1541, que hablamos que al menos en su primer momento se garantizaba que el pueblo elija a los regidores, o sea, las concejales de la época, aunque prontamente ellos cambiaron la ley para que ellos se autoelijan. El Congreso de 1811, de 1813 y el Reglamento de Gobierno de 1844 que garantizaba el voto censitario. Ese voto, que ya explicamos también, no era un voto universal, sino era un voto restringido a ciertos ciudadanos que tenían ciertas condiciones. Por ejemplo, tener un título de propiedad. Sí. O sea, ser un hacendado. Antes, el hacendado era el que podía votar. Primer periodo colonial, entonces. Periodo contencioso político puro. O sea, este podemos dividir este acá y estos tres ya dentro del espacio independiente del Paraguay, porque esto era antes de la independencia. Sí. Bueno, hasta acá por lo menos, hasta 1811 que ya comienza el periodo independiente. Tenemos solamente dos antecedentes antes de la independencia del Paraguay. El periodo contencioso político puro, es decir, donde siempre el que organizaba las elecciones era el Congreso. Bajo esta égida, porque así ya lo dispone la Constitución de 1870, voto indirecto del presidente y vicepresidente de la República, y bajo la jurisdicción de esta Constitución estaba la Ley Electoral de 1870, voto cantado y voto escrito, Ley Electoral de 1911, la que garantiza por primera vez el voto secreto, la Ley de 1916, voto de lista incompleta, y las leyes de 1818, que habla del cuarto oscuro. Periodo contencioso político mixto, en donde aparte del Congreso, el Congreso le designa un órgano administrativo que va a organizar las elecciones. Eso es a partir de la Ley Electoral de 1924, una de las leyes de Eligio Ayala, creación de la Dirección del Censo Electoral, y ahí están las leyes de 1927, representación proporcional, cociente simple, doble voto simultáneo, la creación de la Junta Electoral Central. El decreto ley de 1937, que aportó muy poco. La Constitución de 1940, que elige el presidente de manera directa. El decreto de 1946, la Junta Electoral Central a cargo del Ejecutivo. Decreto del 47, Estatuto del 60, mayoría con prima. Ya hablamos también de esto. La Constitución del 67, que regula por primera vez los partidos políticos en el Paraguay. Y bajo la égida de la Constitución del 67, los estatutos de 1981 y el primer código electoral del 90. Hasta el periodo contencioso jurisdiccional, que es el que actualmente vivimos, en donde a partir de lo que dice la Constitución del 92, como explicamos recién, se adopta el denominado contencioso jurisdiccional, o sea, un órgano jurisdiccional es el que organiza y juzga las elecciones, como es hoy día. Bajo esta égida está la Ley 635 y el Código Electoral del 96. Entonces vamos con el tercer punto, sería donde empezaron las mujeres por el voto. Sí, 1961. O sea, a partir del Estatuto del 60. No está mencionado acá nomás, pero sí podría ser un hecho importante que se tenga que meter acá en el contencioso político. No es un hecho que hace mucho a la organización de las elecciones, pero sí una reivindicación importante, digna de ser mencionada. Bueno, y hasta acá entonces con la última clase de esta materia. Mañana va a corresponder ya la correspondiente evaluación. Se va a hacer la correspondiente evaluación. Estoy preparando dos test
fila 1, fila 2, por selección múltiple, en donde vamos a abordar cada una de estas cuestiones. Les recomiendo yo, para el examen, entonces, consultar las diapositivas que hemos desarrollado, tratar de identificar bien los periodos. El análisis histórico pues, es razonable. Por ejemplo, si es que yo le pregunto, si un ítem dice qué disponía la Real Provisión de 1536, no, va a disponer la representación proporcional, porque es un concepto mucho más novedoso de lo que era en 1536. O no va a disponer, por ejemplo, que todo el pueblo vote por el rey o por el gobernador, perdón. Eso, ustedes se dan cuenta, esto es ilógico, no puede ser. Y cosas por el estilo. Tratar de identificar un poco de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Dónde se garantizó el voto de lista incompleta? ¿Dónde se garantizó por primera vez la propaganda? Todo eso para tratar de responder de manera correcta. Hasta ahora no tengo la información si el examen va a ser de manera presencial y virtual. O sea, va a haber gente que venga a rendir. O sea, entiendo que los que se pueden llegar hasta acá van a rendir de manera presencial y los que lo hacen de manera virtual van a rendir a través de la plataforma. Es una información que todavía no tengo yo, vamos a proporcionarla en el transcurso de las horas, pero las indicaciones para el examen entonces están básicamente realizadas. Espacio de preguntas y respuestas se abre ahora. Acabo de dar. Sí. Exacto. Todavía no llegué a conversar con la directora, pero supongo que se va a dar eso en el transcurso de las horas. Porque mañana ya nuestro examen. Mañana. Pero bien detallado de que va a ser por fechas. Claro. Así es. No supo las fechas ya. Bueno, entonces finalmente, estar atentos. Silencio, por favor. Estar atentos a los avisos que se vayan a dar para ver cómo va a ser la examinación en cuanto a la presencialidad o si va a ser a distancia. Bueno, sí. Entiendo que mañana comienza otro curso que va a ser ya de la legislación vigente y creo que a esa hora comienza ese curso. Sí. Y el examen va a ser a nuestra hora. Directora, adelante por favor. Bueno, acá vamos a tener la información precisa. Digital, ya está. ¿A qué hora? Mañana a las 8:30. Bueno. Se pueden hacer después de la clase. Sí, se va a habilitar el test. Ya va a estar habilitado. ¿Y por cuánto tiempo otra vez? Y eso vamos a estar con Bueno. Sí, una hora. Más que suficiente. Sí, pues son 25 ítems. Ya está. Ya está. Mejor que rindan o a las 7. La habilitamos y rindan hasta las 8. Aunque muy puntito va a ser. Normal después de la clase. Por la clase. Y le piden al profesor habilitar un poquito antes para rendir. Ya está. Ya está instrucción. Bueno, atender ahí. El examen va a ser a nuestra hora, a las 11. Mañana tienen ustedes otro módulo ya que arranca, que es con el profesor Federico Agüero, que va a dar detalle, va a pasar revista de la legislación vigente. Mi trabajo fue traerles desde 1536 a la legislación vigente. El trabajo, Federico, va a ser desarrollar las particularidades de la legislación vigente. Pueden ustedes entonces hablar con él para ver si les puede liberar un poco antes y prepararse para el examen que va a ser de manera virtual, invariablemente, desde las 11. Ya les dije yo, un test a 2 filas de selección múltiple con 25 ítems. Y creo que para eso va a dar suficiente tiempo, representará 1 hora. Bueno, muy bien. Esas son entonces las indicaciones en cuanto a la examinación. Mañana hay clase, otra materia y examen después.
Virtual, virtual. Sí, 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 sí. Así es. Para que ustedes tengan su clase, su primera clase desde las 8. Eso pueden hablarlo con el profesor. Tengo que hablar con esos detalles, tengo que hablar con su jefe dentro de cada Bueno, Yo entiendo. Probablemente, yo creo que le van a dar permiso si ustedes justifican que están acá. O sea, no creo que haya problema, pero depende de cada registro. sí, ¿por qué no? Sí, del celular, pero en el teléfono. Todo online, todo online. Bueno, ya para liberarlos, agradecer la atención, el acompañamiento y les deseo éxito en el examen y en el resto del curso. Los jefes pueden quedar un minuto y conversar con ustedes. Los jefes. Por